elpulso.hn y el Observatorio del Poder presenta Cuarto Poder. Hola, ¿qué tal? Un gusto nuevamente estar con ustedes ya hoy, viernes 13 de marzo de 2023. Bueno, una tarde bien calurosa. Miren, por acá estaba viendo. Bueno, hoy es viernes, hoy hay que estar un poco más tranquilo. Estaba viendo precisamente de que tenemos temperaturas cercanas durante estos días hasta los 36 grados centígrados. Óiganme, qué temporada más caliente la que vamos a tener. Bueno, miren, a esta hora son las 4 de la tarde con un minuto, 31 grados centígrados. Y hay una sensación térmica de hasta 36 y de hecho se podrían alcanzar temperaturas de hasta 36 grados centígrados. Y bueno, incluso hablaba unos funcionarios de Copeco que advertían de que podría haber problemas con las sequías que se van a registrar durante este año con relación al fenómeno del Niño. Ya en años anteriores tuvimos abundantes lluvias, este año va a haber sequía y bueno, nos imaginamos que ya las autoridades están preparadas para hacerle frente a posibles crisis que puedan dar, posibles hambrunas. Uno no debe ser ave agorera, pero hay que recordar que estamos en una zona tropical donde desgraciadamente este tipo de climas a quienes terminan perjudicando casi siempre es a los más pobres. Bueno, pero vamos a ver qué acción tienen las autoridades gubernamentales sobre este tema. Don Carlos Paz, ¿cómo está? Hoy lo noto relajado este viernes, lo noto más tranquilo. ¿Cómo le ha ido? No, estamos muy bien, estamos muy bien. Brian Flores, amigas y amigos, sean bienvenidos a esta emisión de Cuarto Poder. Cristian Maradiaga en los estudios de Globo TV Honduras, la compañera Ana Godoy en producción y don Ronald López en los estudios de Radio Globo. Las temperaturas ya se ha manifestado que van a alcanzar niveles que en otras ocasiones no se han visto, producto de el cambio climático, y consideremos que somos los seres humanos los responsables de el cambio que está sufriendo la temperatura. El sol es nuestra estrella y como nos hemos dedicado a deforestar y a contaminar la capa de ozono, entonces los rayos en esta época del año y durante abril van a penetrar más. ¿Cuáles son las recomendaciones? Que busquemos cómo protegernos. Sí, definitivamente. Mejor acepte andar caliente que los rayos del sol en determinadas horas del día pueden causarle daño. La mujer haga uso de la sombría. Sí, es que es lo no, igual lo que nos toca andar en la calle, también andar con la sombría, tiene que buscar, bueno, puede usar un paraguas también. Sí, o sí. Yo, aunque crean de que estoy enfermo, pero me pongo una chupa, porque si no me arde la espalda en la noche. No crea, es que mire, es que calor, a mediodía sobre todo. Mejor sudo. Mire, fíjate que me tocó un mandado por la caña a mediodía, mire, yo no aguantaba el calor. Ahora, el problema que enfrentamos es que acá en las oficinas y en los estudios el aire acondicionado es alto. Sí. Entonces, al salir al exterior, uno siente el golpe. Siente más el impacto. Sí, definitivamente. Cuando la persona está permanentemente expuesto, no le hace mucho. Usted ve los vendedores, la gente que trabaja en el campo. No, y hay gente los del transporte urbano, los taxistas, los conductores de autobuses, yo creo, sufren. O sea, si uno que anda en carro y que le toca un mandado, ¿cuánta es la temperatura hoy? Estamos a esta hora 32 grados centígrados. Imagínese, estamos en marzo. Y son las 4 de la tarde. Vamos a llegar a 34. No, a 36 podemos llegar. Ya imagina la zona norte del país, lo que es la zona atlántica, como también la zona sur, que la temperatura es lo normal, 32, ahí se va a llegar a 40. Sí. Mire, por ejemplo, en este momento, antes de entrar al tema de este viernes, bueno, mañana va a estar a 33 grados, el domingo 32, lunes y martes 31 grados, miércoles, jueves 30 grados. El próximo fin de semana habrían temperaturas de hasta 30 grados, pero con posibilidades de lluvia, de acuerdo al pronóstico del tiempo. Entonces no le asombre, sino que vaya teniendo las medidas de prevención. Lo que se está advirtiendo es que los rayos del sol penetran más y por lo tanto pueden causarle daño el estar demasiado expuesto. Claro.
a insolación. ¿Sabe qué me alegra antes de ir con el tema? Fíjese que no se han registrado así como quemas a gran escala, que siempre para esta época del año han habido quemas, sí, pero no a gran escala como en otros años. Pues que no se le ocurra que aparece un incendio de grandes magnitudes, porque sí, han existido. Sí, no han existido, pero incluso que en siempre... Occidente, que la temperatura es menos, se han dado incendios. No, y recuerde que siempre, para esta época del año, como todos los años, siempre Tegucigalpa está llena cubierta una gruesa capa de bruma. Y en esta ocasión, por lo menos en lo que va del mes, porque quizás los incendios no se han dado en los alrededores de la capital, pero ni lo mencionemos, que por ahí está un pirómano escuchándolo, les va a dar gusto. No, es que caminan en la picardía, pero bueno. Ahora bien, ¿por qué surge el actual conflicto dentro del gremio magisterial? Bueno, es que el gremio magisterial, ya entrando en el tema, recuerde que es un gremio bien beligerante, un gremio combativo, y el cual pues usted no lo puede pasar por alto. Recuerde que ha habido un gremio que lastimosamente en administraciones anteriores ha sido fuertemente golpeado. Se suponía, o por lo menos hasta el momento se mantiene de algunos gremios, de que las autoridades de educación puedan hacer algo pues para mejorar el sistema, pero no solo eso, también en el Congreso se están discutiendo algunas normativas. En este caso ahí se está planteando incluso reformas o una nueva ley del Colprosuma, don Carlos. Reformas a la ley de los colegios magisteriales. Necesitamos conocer qué profundidad para que el magisterio esté al tanto, y los procesos de socialización tanto de las organizaciones magisteriales como del mismo gobierno. Los colegios son gremios transversales, no tienen religión, raza, ni tampoco doctrina ideológica. Hay de todas las razas, de todos los colores políticos y de todas las religiones. Sí. Y eso sucede con todos los gremios. No solo nos referimos a los colegios magisteriales, sino que también sindicatos y otro tipo de organización gremial. Por lo tanto, su beligerancia es permanente, pero retomando al magisterio, que es el que nos ocupa los últimos 12 años, no solamente fue golpeado, sino que también reprimido, perseguido, encarcelado y asesinado. O sea, una década dramática para el magisterio. Pero ya tenemos en línea al profesor Daniel Fonseca. O Beniel. Daniel Fonseca. Luis Daniel Fonseca, presidente del Colprosuma. Tratamos de ubicar a otros colegios magisteriales, pero no lo fue posible. Le agradecemos a la dirigencia del Colprosuma poder atendernos para hablar de esta temática. Y de paso, yo conozco el Colprosuma desde que era niño. Lo vi en los 70 en las calles. El centro de concentración o el comando central lo instalaban en la escuela Lempira. Vi a las profesoras con sus minifaldas y sombrías caminar por la calle Real en aquel tiempo, en la exigencia del estatuto del docente y otras demandas. Gracias, profesor, por atendernos esta tarde a Cuarto Poder Radio Globo. Explíquenos reformas a la ley de los colegios magisteriales, qué tan profundo es, y después hablamos de la otra temática que está pasando el magisterio. Buenas tardes, bienvenido a Cuarto Poder. Buenas tardes, gracias por darme la oportunidad de manifestarme, como muy bien lo dice el nombre del programa. Un cuarto poder es el poder de informar y de formar a la sociedad. Y esos son los espacios que nosotros estamos buscando. Esta es la manera que también nosotros hemos podido llegar. Recordemos, tenemos por medio de esta radioemisora un programa de 6 a 7, y eso lo hacemos conociendo las potentes ondas que llega casi a nivel nacional. Acá nosotros hemos empezado a manifestar la buena oportunidad que se va a dar en la socialización de la ley del INPREMA, que va a dar inicio desde el día lunes en el transcurso de toda esta semana, y se ha hecho la gira de la calendarización de giras para llegar a cada uno de los departamentos. La reforma a la ley sabemos que es una actualización de la cual nosotros hemos salido a las calles a protestar de que se nos devuelva, y cuando hay voluntad política, entonces miramos que las cosas sí se pueden hacer. Recuerdo todo el año pasado
cuando la presidenta toma posesión el 27 de enero, y luego los compañeros diciendo que no se estaba trabajando en la reforma a la ley del IMPREMA. Y les dijimos que sí se estaba avanzando. Recordemos, una reforma no es lo mismo rectificar, hacerle objeción, adición, como le querramos decir, el calificativo o apelativo que le querramos dar más adelante a un documento borrador o a un documento mártir, como nosotros lo llamamos, a empezar de cero a construir. ¿Qué es lo que se va a hacer ahorita a partir de lunes? Se va a salir en cada uno de los departamentos, se va a discutir las reformas a la ley del IMPREMA y ahí se van a hacer las observaciones del caso. Una vez que haya pasado el tamiz de poder conseguir las observaciones o el ok en los diferentes departamentos, entonces regresa a la APA, a la Asamblea de Aportantes y Participantes, para poder incorporar esas observaciones o para poder hacer el análisis de cuáles observaciones sí se pueden incorporar y cuáles de repente no, y luego dar las explicaciones por qué unas sí y por qué otras no. Porque también van a haber unas que de repente van a estar tiradas de los cabellos y no se va a poder incorporar. Como ejemplo, hoy yo recibí una llamada donde me dice que tenemos que exigir en esa reforma las 60 rentas. Y las 60 rentas ya se explicó qué pasó y qué es lo que pasaría con el Instituto de Previsión del Magisterio. De igual manera, de repente van a surgir otras que va a tocar explicar por qué sí y va a tocar explicar por qué no. Por eso no vamos a acompañar este proceso. A los compañeros, ya que estamos por estas ondas tan potentes a nivel nacional, al Magisterio Nacional le decimos no se queden, porque tenemos el problema que luego solo quedamos mencionando lo que nos cuentan y no vamos al lugar que se va a desarrollar la asamblea y quedamos incluso siendo transmisores de mentiras, porque personas que siempre les gusta disociar, personas que siempre les gusta estar en la palestra pública, opinan fuera de contenido, y en ese sentido por eso le pedimos al magisterio que asista a las diferentes asambleas que ya están publicadas donde se van a realizar. Profesor, sabemos lo que ha pasado el IMPREMA y cómo lucharon. Sin embargo, siempre se escucha que si no se cuida, el riesgo es grande. Y lo que a veces no entiendo, cómo hay docentes que no tienen esa visión de cuál es la misión del IMPREMA, que no es para los que ya están, sino hacia el futuro. Bueno, recordemos que entender una proyección actuarial no es fácil. Recordemos que una visión actuarial está hablando para 30, para 25, 30 años, y de repente confundimos lo actuarial con lo financiero. Financieramente podemos tener una vida inmediata y podemos vernos con una X cantidad de dinero a lo interno de nuestro instituto. Pero luego no podemos desconocer nosotros, porque eso debemos de estar claro, que prácticamente del 2010 al 2021 poco o nada fueron las plazas nuevas. ¿Qué significa? Que entonces no tuvimos el relevo de las personas que se fueron jubilando. Llegó un momento que para mantener o tener la sostenibilidad del IMPREMA había por cada 7 docentes activos había un jubilado. Luego por cada 5 maestros activos había un jubilado. En la actualidad, como no entraron en ese periodo, no se crearon más plazas y no se dieron oportunidades, entonces pudiéramos decir y utilizar el término que el IMPREMA fue envejeciendo. Al ir envejeciendo el IMPREMA, ¿qué significa? Hoy estamos que por cada docente, por cada 2 docentes hay un jubilado. El riesgo actuarial de proyección es algo precario. Y es ahí donde hemos escuchado que hay 60.000 millones de déficit actuarial.
Mucha gente cree que hay que llegar al INPREMA es porque está ahí la valija de dinero y le han metido a la cabeza a muchos docentes que solo van y meten la mano y ahí vienen ya cargadas las valijas con dinero. No, es que las proyecciones son el detalle. El envejecimiento que hemos tenido ha sido prácticamente el problema, y otra cosa es cuando no se actualizaron o no se dinamizaron las inversiones. ¿Qué pasó? Vino el INPREMA, empezó a meter certificados a plazo fijo en los diferentes bancos, al 1.5%, al 2%, al 2.5%, al 3%, un lugar que no era que lográbamos mayor rentabilidad. Hoy que llega la nueva administración, dice, bueno, vamos a sacar más de 5.000 millones de lempiras para ponerlo en un producto que le llaman plan concreto, le ponen el dinero en manos de los docentes y se lo presta al 13%. ¿Cuánto estamos recuperando ahí? Entonces, en esa dinámica, dejamos de tenerlo al 2.5%, al 2% o al 3%, dejamos de tenerlo para prestarlo y dárselo a los compañeros a un 13%. Entonces, aparte de que el compañero mira que es un bajo interés, pero se siente que es un interés bastante competitivo con la banca, entonces también el compañero se mira beneficiado porque siente que aparte que es un bajo interés, es un dinero que el INPREMA se lo pone en manos de los docentes. Sí. El Corposuma siempre por generación ha sido, desde su creación, ha sido ese colegio combativo, ese colegio que en su momento por eso hemos crecido, porque sabemos que en la diversidad de opiniones nos ha vuelto más fuertes, en el fortalecimiento institucional y en la unidad hemos tenido nosotros esa competitividad para ver cómo cada día vamos mejorando los beneficios del Magisterio Nacional. Entonces el compañero Corposuma hoy, sin temor a equivocarme, creo que sin temor a equivocarme, somos el único colegio que tenemos un patrimonio para poder dar los beneficios directamente por medio de un fondo mutual que nosotros aportamos, que se llama el Fondo Leovigildo Pineda Cardona, y es ahí en ese fondo mutual donde nosotros, el compañero mira que le brindamos los mejores beneficios y de igual manera hemos brindado los mejores servicios. Sí. Entre lo que estamos hablando del fortalecimiento del INPREMA y usted que decía que cómo nosotros habíamos ido creciendo y cómo hemos venido combatiendo o cómo hemos venido reclamando ese fortalecimiento de la educación pública y lógico también las reivindicaciones del magisterio, eso es parte de eso. Le comento ahí rapidito. Nosotros venimos en esta nueva administración que tenemos como Junta Central Ejecutiva y creamos una unidad de emprendimiento. Sabíamos que el magisterio, si hay algo que nosotros tenemos y que nos ha tocado como trabajadores de la educación, pagar o financiar, pues hay que decirlo así con ese nombre, el sistema educativo, porque nos ha tocado comprar nuestros propios lápices, las libretas de control de acumulativo que antes las daban, nosotros las compramos. La libreta de planes, que antes las daban, igual nosotros las compramos. Los libros para poder planificar las clases, los libros de contenido, hoy nos toca a nosotros comprarlos y así sucesivamente. Los marcadores, las pizarras con los padres de familia, el material de aseo, para poder, entonces nos toca comprar. Entonces somos los únicos trabajadores somos el único sector que nos toca comprar nuestras propias herramientas. Si nosotros queremos una información por internet, nosotros no tenemos una oficina donde van a decir que nos tienen conectados al internet. No, nosotros tenemos que comprar nuestras propias herramientas tecnológicas y de igual manera tenemos que comprar la señal de internet. Usted se va a cualquier otra oficina, ahí le tienen su escritorio, le tienen su silla, le tienen a usted su internet, le tienen también su material que utiliza, si le toca tener lápices, si le toca tener papel, ahí se los tienen en la oficina. A nosotros los maestros no. ¿Qué es lo que pasa acá? Entonces, como sabemos que hemos sido golpeados y los maestros tenemos muchas habilidades, entonces creamos la unidad de emprendimiento y les prestamos 200.000 lempiras a un 12%, un interés muy competitivo. Luego, cuando estábamos viendo que los compañeros siempre por el atropello a la ley
Una de ellas fue cuando el IMPREMA, cuando nos quitaron el estatuto y todo, en ese lapso, nos dejaron de deducir. Entonces los compañeros tenían que apersonarse por ventanilla, y una vez que iban a un banco a pagar por ventanilla su aportación, no todos tenían esa cultura. Entonces muchos cayeron en mora, como decimos nosotros. Entonces sacamos un préstamo que se llama cero mora por el valor de mora aquí en el Colprosuma a un 5%. Y luego nos decían los compañeros a nosotros cuando salíamos a los departamentos, pero si yo no quiero emprender, yo no tengo mora, ¿qué me van a brindar a estos compañeros? Entonces les brindamos otro servicio de un préstamo que se llama Colprosuma Somos Todos, que ese préstamo fue temporal por 3 meses. Exactamente. Y lo dimos un máximo de 100,000 lempiras a un 10%. Sí. Entonces, Permítanos un momento, que, profesor, si nos escucha, solo permítanos un momento porque hay muchas preguntas que poder hacerle. Solo permítanos un momento también a nuestro próximo invitado que ya está en la línea telefónica. Vamos a hacer un breve corte y ya regresamos. Es brevísima la pausa. Llegó la Feria Virtual de Préstamos Atlántida, el impulso que tus sueños necesitan. Dile sí a tu vehículo desde 9%. Dile sí a tu préstamo personal desde 19%. Y por tu préstamo de vivienda, recibe avalúo y honorarios gratis. Ingresa a bancatlán.hn y solicita tu préstamo hoy. Banco Atlántida. Imagina, cree, triunfa. Todos necesitamos de un impulso para llegar más lejos, para lograr lo que nos proponemos. En Banco Atlántida te acompañamos a imaginar, creer y triunfar, inspirándote a emprender, viajar, construir tu patrimonio y todos tus sueños de manera segura y confiable, siempre impulsando tu futuro. Banco Atlántida, 110 años. Banco Atlántida, el banco de las grandes promociones, ya tiene muchos ganadores y sigue premiando tus ahorros. Con 4 casas de 2 millones de lempiras y 40 bonos de 50,000 lempiras. Participas por cada 1,000 lempiras de incremento en el saldo promedio mensual de tu cuenta de ahorro. Tú puedes ser el siguiente ganador. Abre tu cuenta de ahorro desde tu celular y participa ya. Banco Atlántida, imagina, cree, triunfa. Amigas y amigos, conversamos esta tarde con dirigentes del Magisterio sobre reformas al Instituto Nacional de Previsión del Magisterio, pero también se plantean reformas al interior de la ley orgánica de los colegios magisteriales. Lo interesante es que nos preguntamos, ¿se recupera, los profesores recuperan el IMPREMA para el servicio y la finalidad que fue creada? Brian Flores. Bueno, mire algo interesante, don Carlos, aquí. Por ejemplo, dijo el interventor del IMPREMA, Héctor Díaz, que con las reformas a la ley del IMPREMA, los docentes podrán jubilarse a partir de los 55 años. Antes estaba en 60, ¿verdad? 60 y 65. 60 y 65 años, interesante. Dijo que será una tasa de reemplazo que puede sobrepasar el 90% del salario de referencia de los profesores. Esto ya nos lo van a explicar los docentes que están en línea. Es decir, que no tiene como límite de porcentaje. Además dijo que por cada año profesor que posterga recibe un 3% más de su tasa de reemplazo hasta llegar a la edad de 59 años, recibe un bono de 400,000 lempiras pagaderos en 4 pagos anuales de 100,000 lempiras cada uno. De igual forma agregó que las reformas a la ley darán beneficios para los profesores afiliados que requieran un auxilio por calamidad a partir de los 50 años y estará disponible hasta los 55 años en la que se pueda jubilar. También se aumentará el porcentaje de reemplazo en pensión por invalidez y muerte, que ahora será de un 85%, y que a partir de la próxima semana estas reformas van a ser socializadas. Bueno, por cierto, nos acompaña en la línea telefónica la profesora Julia Iris Yanis, que es la coordinadora del Movimiento Unidad Transformadora del Colprosuma y también que es integrante de la Junta Central Ejecutiva. ¿Cómo ven ustedes estas iniciativas que se están haciendo precisamente la ley de los colegios magisteriales y también este paquete de reformas al IMPREMA, que todo apunta a que se va a beneficiar al magisterio? Un gusto saludarle en Cuarto Poder. Buenas tardes a los compañeros en cabina, buenas tardes al Magisterio Nacional que nos escucha a través de esta que ha sido la voz del pueblo, ¿verdad? Esta que ha sido la voz que no se ha podido silenciar
en todo este trayecto durante toda la dictadura. Creo que esa radio independiente con posturas también ha acompañado al magisterio en este desfase que hemos tenido en cuanto a la legislación como mecanismo de represión, por habernos convertido en la vanguardia de la defensa de la Constitución de la República desde la violación, ¿verdad?, de la Constitución en el golpe de Estado hasta sentar a la presidenta Xiomara Castro de Zelaya. Yo creo que el magisterio tiene grandes expectativas como para no ir deprisa, como para no ir a la carrera. Si nosotros aguantamos 12 años de dictadura, yo creo que también debemos de elaborar proyectos de ley que vayan a blindar y que nos den estabilidad por este desfase que nosotros tenemos, como decía antes, sobre nuestro posicionamiento como educadores en este país, ¿verdad? Somos un gremio el más organizado, que hemos quedado, porque somos el sindicato, podríamos decir, o el grupo de colegiación de trabajadores. Las organizaciones magisteriales nos convertimos en ese robusto, fuerte y grande grupo que no pudo derribar ni todas las amenazas que nos puso Juan Orlando en su momento, ¿verdad? El magisterio tiene expectativas, no solamente en el tema de las reformas a la ley de INPREMA, sino también en un estatuto del docente, en la legislación de la relación docente y Estado, igual al interno de nuestra organización. Yo creo que la ley del Colprosuma, ¿cómo se está socializando? La ley del INPREMA, este fue el curso o la ruta que debimos haber tenido nosotros en la Junta Central Ejecutiva, desde elaborar el proyecto que se elevó al compañero Giovanni Martínez, quien se lo haya presentado, que yo soy miembro de la Junta Central Ejecutiva y no me di cuenta, ¿verdad?, en qué momento se resolvió en ese organismo de máxima dirección de la organización, en qué momento se iba a elevar al Congreso Nacional de la República. Creo que debimos haber hecho una correcta camino hacia tener un Colprosuma fuerte y un Colprosuma de avanzada. Nosotros no estamos en contra de las reformas a la ley. Nosotros hemos impulsado todos los proyectos que han habido, que quiero dejar claro que el proyecto que se presentó en el Congreso 2008, fue el 2008, en el Hotel La Gloria se desarrolló este Congreso, se hizo un proyecto de reformas, pero no es este proyecto de reformas electoreras que se ha metido ahora o ha ingresado al Congreso Nacional. Era otro proyecto, un proyecto que hablaba de la regionalización, que precisamente por eso no pasó. La base del Colprosuma siempre se detiene cuando los dirigentes pensamos por ello. En aquel momento se presentó un proyecto de regionalización de la Secretaría de la Junta Central Ejecutiva. Se pedía la participación de la juventud desde el 2008, antes ya, que fueran parte de la estructura de la Junta Central Ejecutiva. Habían otros elementos ahí dentro de ese proyecto de reformas a la ley que todavía creíamos nosotros que no estaba terminado totalmente. Ese Congreso 2008 decidió que los delegados fueran a sus bases a socializar todavía lo que quedaba. Se regresó a las bases, luego nunca más se volvió, ese proyecto nunca más se volvió a elevar a Junta Central Ejecutiva. Luego surge otro proyecto en 2014, igual un proyecto que se socializó en el Congreso, pero que no pasaba porque no era la medida del zapato del Colprosuma. Y el 2019, lo que hicimos en el Congreso del Colprosuma, celebrado en Cihuatepec, que fue organizar la comisión que iba a sentarse a elaborar la propuesta de reformas a la ley del Colprosuma, sin integrar personas, solo que se ordenaba a la Junta Central Ejecutiva que se empezara a trabajar en este proyecto. En Junta Central Ejecutiva, en resoluciones 2020, esta Junta designa a 3 personas de representación de esa comisión: Elías Muñoz Varela,
Hipólito González y Julia Llanes. Iniciamos a hacer un trabajo solo de presentación del marco teórico de cómo debía ser nuestra gran legislación. No llegamos a ningún término, por lo que se ha dicho, que esta ley se ha venido socializando, no es esta ley. La ley del Colprosuma siempre la hemos querido reformar, pero nunca nos hemos sentado. Yo creo que la juventud, que no cabe en este anteproyecto de ley que se ha presentado, que este proyecto de ley que ha presentado el compañero Giovanni, yo creo que las mujeres que no caben en este proyecto, yo creo que la universidad del Colprosuma debe de estar en el patrimonio para que cada compañero sepa cómo van a ser distribuidos sus dividendos de esa universidad. Yo creo que el Colprosuma debe de amalgamar y debe de quitar, debemos de reformar la parte del patrimonio en lo que se refiere al fondo, profesor Leopoldo Pineda Cardona, del Colprosuma. Profesora, si podemos... Profesora, ¿no escucha? Profesora Llanes, si nos escucha, podemos detenernos allí porque también usted es miembro de la Junta Central del Colprosuma, pero Daniel Fonseca es el presidente. Yo conozco a personas, yo conozco a don Carlos Zúñiga del MUD desde hace años, como también a uno de los cofundadores que lamentablemente el profesor pues no goza de ese beneficio, que se llama Marcelino Borjas. Está ya muy anciano y no logró jubilarse producto de la represión de los liberales con Suazo Córdoba. Profesor Daniel Flores, le escuchamos con respecto a lo que decía la profesora Iris Llanes, y son miembros los dos de la Junta Central. ¿Estamos hablando de la legislación en todos los colegios magisteriales o solo el Colprosuma? Bueno, estamos hablando estrictamente del Colprosuma. Saber decir con todo respeto, hemos dejado que la profe Julia se manifieste incluso al interno de la Junta Central Ejecutiva, pero da pesar que haya caído al puro chisme, porque nosotros, si usted se fija, en ningún momento hemos planteado rencillas ni cuestiones particulares, hemos planteado reformas a la ley del Colprosuma. ¿Qué es lo que queremos reformar? Es sencillo. Elías Muñoz Varela estuvo 4 periodos en la Junta Central Ejecutiva y después se autonombró gerente. Hoy la compañera Julia Iris Llanes tiene 3 periodos y en el periodo anterior, en el abuso de poder, se dio un préstamo sin intereses de 25,000 lempiras. Entonces, hoy en el artículo 26 reformado, dice que un miembro de junta no podrá estar más de 2 periodos, sean consecutivos o alternos. Y es más, viendo todos esos tipos de abusos, hemos dicho en el artículo 39 de la ley que queremos reformado, que ningún exmiembro de Junta Central Ejecutiva va a ser empleado del Fondo Leovigildo Pineda Cardona. Y le voy a aclarar acá a la profe. Lo que pasa es que la profe, yo no sé si cae y no quisiera generalizar. Yo creo que hay un adagio bastante popular cuando le dicen, es que vos caíste en el chisme, pareces mujer, le dicen a vos. Yo no quiero decir que todas las mujeres así es, no es que estoy hablando de discriminación, sino que estoy reproduciendo un adagio que es bastante popular. En este sentido, eso es lo que les duele a las personas que se han querido empotrar y que han querido seguir de manera consecutiva y perpetuarse en el poder, que le pongamos un basta ya. Eso es lo que pasa. Pregúntele cuántos periodos ha estado la profe Julia. 3, quiere un 4º periodo. Los liderazgos se miden en cada una de las seccionales. Yo vengo de ser presidente de mi seccional, fui presidente del departamento del Paraíso, del cual yo vengo, y fui miembro de Junta Central Ejecutiva 2018-2019. Entonces, y hoy soy el presidente por la voluntad del magisterio Colprosuma en el proceso electoral más votado que se ha dado. Ha sido el proceso electoral más votado que hemos tenido. Entonces, yo no le he escuchado a ella hablar qué es lo que quiere de la reforma,
más que, si usted le escuchó todo el planteamiento, una retreta, y es de preguntarle también a la profe Julia, ¿quién es la máxima autoridad en el colegio? ¿Por qué cuando se reformó, que en una manera abusiva, se reformó el reglamento del Fondo Leovigildo Pineda Cardona, y en el 2020 publicaron otro, el cual nosotros guardamos el borrador, ella no se manifestó? Entonces, porque ella viene del lado oscuro de que han recibido las canonjías al interno y no quiere perderlas en este momento con las reformas que se están planteando. El Colprosum es el colegio más grande del magisterio y el que le debe gran parte de las conquistas que tiene. Eso se lo digo porque tuve conocimiento en mi niñez. Profesora Julia, ¿cuántos periodos tiene? ¿Y cómo es que un miembro de la Junta Directiva se autopresta sin intereses? Bueno, mire, nosotros en el periodo 2020, la Junta Central Ejecutiva nos reuníamos a distancia para tomar decisiones. Todo el mundo sabe que en 2020 llegó la pandemia, fue un efecto mundial. Nosotros necesitábamos de aparatos tecnológicos en nuestros hogares para poder desarrollar nuestra actividad gremial. En otros momentos, la Junta Central Ejecutiva se ha donado, se ha regalado computadoras. Nosotros decidimos pagarlas para ejercer nuestro trabajo de representación de miembros de junta. Igual el compañero Luis Daniel aprobó al inicio de su gestión 50,000 lempiras sin intereses. ¿Para qué? Para compra de menaje de los miembros de juntas que se instalan en el bosque, su nevera, su cama, porque venimos a hacer una labor gremial a lo interno de la organización y que nadie nos espera, con casa amueblada. Esos no son actos de corrupción, esos son pagos que Julia Llanes no le debe, pero ni una orden de combustible al Colprosum. Yo le digo al compañero, el compañero Luis Daniel tiene esa conducta, ¿verdad?, de insultar, de denigrar, de utilizar palabras de ofensa ante las mujeres. Yo he sido objeto de violación de derechos, de abuso de autoridad. El profesor, por ejemplo, me violenta mi secretaría y mi representación, porque él no debate con ideas, no respeta los cursos ni la ley de nuestra organización. Yo quisiera preguntarle al profesor Luis Daniel que nos diga aquí por qué le pusieron esa colita a eso que llaman reforma, serio, ¿verdad?, de la ley. ¿Por qué le pusieron esa colita de contratar a los profesores, miembros de junta, solo en el fondo? ¿Por qué no se lo ponemos a la universidad y que diga él quiénes son los 12 personas que están precalificadas para ser nombradas en la universidad? ¿Por qué no decimos que nos opusimos a una fundación de la organización, una fundación del docente Colprosum, pero el Colprosum sí está trabajando con una fundación Marcelino Muñoz que no es del Colprosum, y que la Secretaría de Educación va a venir a avalar con su firma un diplomado? ¿Por qué no hablamos de la ejecución presupuestaria que tiene esta Junta Central Ejecutiva? ¿Y por qué no nos cuenta el profesor Luis Daniel cómo es que se ejecutan los presupuestos al interno de la Junta? Sí. Mire, por situaciones de estas, de estar señalando y desviando el verdadero curso, a Julia Llanes no la van a agarrar nunca por una situación de actos de corrupción. Y si ha venido 3 veces no consecutivas a la Junta Central Ejecutiva y me convertí en la dirigente magisterial de Junta Central Ejecutiva más joven de la historia, que es precisamente por la catadura moral y la responsabilidad que uno debe de tener de la base y de la ley. Cuando un dirigente se agarra de la ley, no tiene que acudir a las mentiras, no tiene que acudir a traer compañeros de falsas representaciones, no tiene que venir a decir que sí suceden las cosas cuando no suceden. Los actos de la Junta
Junta Central Ejecutiva deben de ser actos públicos, transparentes. Nosotros debemos de sesionar con Facebook Live, con una plataforma virtual que nuestros compañeros de base sepan lo que realmente se hace en Junta Central Ejecutiva. Hoy, por ejemplo, la contratación de personas directamente, ahí sin hacer un llamamiento para que verdaderos profesionales se hagan su comparecencia y puedan competir con currículos competitivos, no con esos famillones que se contratan y viene la otra fuerza política y los tira por allá, porque luego vienen las demandas a la organización. Pero se va un familión y queda otro familión dentro de la Junta. Permítanos un momento. Profesora, ¿nos permite un momento? Y el profesor también, Luis Daniel Fonseca. Permítame un momento para que le demos luego el pase al profesor Fonseca. Vamos al siguiente corte y ya volvemos con el profesor vamos Fonseca. Finalizando. Llegó la Feria Virtual de Préstamos Atlántida, el impulso que tus sueños necesitan. Dile sí a tu vehículo desde 9%. Dile sí a tu préstamo personal desde 19%. Y por tu préstamo de vivienda, recibe avalúo y honorarios gratis. Ingresa a bancatlán.hn y solicita tu préstamo hoy. Banco Atlántida. Imagina, cree, triunfa. Todos necesitamos de un impulso para llegar más lejos, para lograr lo que nos proponemos. En Banco Atlántida te acompañamos a imaginar, creer y triunfar. Inspirándote a emprender, viajar, construir tu patrimonio y todos tus sueños de manera segura y confiable. Siempre impulsando tu futuro. Banco Atlántida, 110 años. Banco Atlántida, el banco de las grandes promociones, ya tiene muchos ganadores y sigue premiando tus ahorros. Con 4 casas de 2 millones de lempiras y 40 bonos de 50,000 lempiras. Participas por cada 1,000 lempiras de incremento en el saldo promedio mensual de tu cuenta de ahorro. Tú puedes ser el siguiente ganador. Abre tu cuenta de ahorro desde tu celular y participa ya. Banco Atlántida, imagina, cree, triunfa. Amigas y amigos, conversamos esta tarde con dirigentes de el Colprosuma sobre las reformas al INPREMA, pero también las reformas a la legislación de el Colprosuma, el colegio, pues, beligerante y beligerante en el país. Yo les pregunto tanto al profesor Luis Daniel como a la profesora Julia Iris, si ellos conocen cómo vive el profesor en San José, allá en Guapinol, Guajiquiro, o en Huertas, Yarula, en el departamento de La Paz, cuando escuchamos de esos privilegios que tienen los dirigentes y si reconocemos que el Colprosuma es muy solvente. Cuando la embestida se enfrentó al gobierno y le dijo, hagan lo que quieran, pero nosotros sobrevivimos. También simpatizo con el hecho de que he visto la dirigencia joven que ha ido renovándose, la dirigencia del Colprosuma. Yo me he desligado, profesores, del magisterio, pero yo creo que me cuesta más que a ustedes en esas calles acompañándoles. Le escuchamos, profesor Luis Daniel. Con lo que dijo también la profesora. Bueno, sí, le escuchamos. Nos dijeron que íbamos a debatir de las reformas. No he escuchado un argumento válido. Querían que cerraron el Instituto de Formación y querían que les pagáramos 37 millones de lempiras para autonombrar en ese momento al presidente que iba saliendo como director ejecutivo, en aquel momento Arnoldo Beniel Flores, y la profe Julia con muchos intereses porque iba a salir ganando 25,000 lempiras como asistente regional de todos los miembros que en ese momento iban para afuera. Y ella sabe, o sea, el interés de crear las regionales, o sea que disculpe, profesor, disculpe que lo interrumpa, me está diciendo que los dirigentes regionales iban a tener un salario del Colprosuma. 25,000 lempiras, y la profe Julia sabe que se nos llamó el 26 de diciembre para obligar a esta Junta Central Ejecutiva que tenía que traspasar 37 millones de lempiras, y por eso cerraron el INFODE, el Instituto de Formación Profesional que nosotros tenemos. A pesar de escuchar ese tipo de comentarios, yo no quisiera caer en la cuestión del business, porque
si ella se dio 25,000 lempiras sin intereses, que aduce que es para comprar una computadora, entonces todos los maestros necesitan comprar una computadora, entonces ella a todos los maestros hubieran deliberado para darle a todos los maestros 25,000 lempiras, entonces sí. Es correcto. Es correcto, se lo hubieran dado a todos los afiliados. Cuando ella habla, quizás no de 25, que ella habla de su tercer periodo y que a todos nos dan un préstamo para comprar el menaje, porque cuando venimos de los departamentos a nosotros nos da donde vivir. Pero tenemos que comprar nuestra cama, tenemos que comprar, si queremos ver tele, si queremos escuchar alguna radio y todo lo que queramos tener, porque el cuarto queda vacío. Cada miembro junta que se va, agarra sus cosas y se las lleva, lo que son de lo que él compró, él se lo lleva. ¿Cuánto vale un televisor ahorita? 7,000, 8,000 lempiras. ¿Cuánto vale una cama? 12,000, 15,000 lempiras. Entonces, eso es lo que nosotros compramos. Y queremos comprar una estufa pequeña de 2 hornillas y todo, cuando menos acuerdo se fue el dinero. Y eso lo han dado en todas, y que diga ella en cuál de las juntas que ella ha venido no le han dado el préstamo para que compre su menaje. Entonces, yo no quisiera caer más allá en el chisme, porque entonces dejamos y perdemos el argumento válido de las reformas. De las reformas y cómo avanzar. Las reformas, nosotros tenemos que actualizar nuestra organización, y se lo empiezo a explicar. En el artículo número 3 de la reforma, a nosotros nos dice que una vez que se cerraron las normales, entonces la ley nuestra manifiesta que solo pueden entrar maestros de educación primaria. Al cerrar las normales, ¿cuál es la tendencia? Es a desaparecer. Si nosotros, la organización más combativa y beligerante de propuestas, desaparece, entonces tenemos que actualizarla con las leyes actuales. ¿Cómo la estamos actualizando? Que todo aquel maestro que esté certificado para ejercer la docencia formará parte del Colprosuma. Artículo 3. Artículo número 8, que es el que sigue en reforma. Hay, por adición, nosotros desde el 2014 hemos venido hablando que queremos una universidad. Tenemos todos los requisitos para presentarlo al Consejo Superior, pero nos falta que la ley nuestra diga que nosotros podemos dirigir o contar, organizar una universidad. Y en el inciso M, ahí dice claro que nosotros necesitamos esa universidad. Tenemos que dirigir o coordinar. Eso es para beneficio del Magisterio Nacional. Y mire usted algo peculiar, que con esto que voy a decir no estoy diciendo que es malo, pero mire, la policía tiene su universidad, los militares tienen su universidad, la iglesia católica y evangélica tienen su universidad, la empresa privada tiene su universidad, y nosotros nos dedicamos al quehacer educativo y no tenemos nuestra propia universidad. Esas son las reformas que nosotros vamos trabajando. Y luego, ¿qué pasa? En el artículo número 13, reformado, ahí habla cuáles son los organismos de gobierno, cuáles son los organismos de representación y cuál es el organismo que nosotros tenemos como procesos eleccionarios. ¿Qué es lo que pasa? En el artículo 26, que es donde, en el artículo 25 dice lo siguiente. Ajá. Dice que en ausencia, por renuncia, por muerte, por que se le aplicaron de acuerdo a como dice la ley, sí, y le toca vacar a la persona, dice el artículo número 25 actual, que llegará a su cargo de acuerdo al cociente electoral. Y nosotros entonces, el reformado dice que va a llegar de acuerdo a lo que diga el reglamento. ¿Y qué va a decir el reglamento? El reglamento lo que va a decir es que si la persona que fallece, la persona que renuncia o la persona que en ese momento, por una u otra razón, le tocó vacar de su cargo, entonces lo va a proponer el movimiento que llegó, no el cociente electoral como está actualmente. En el número 26 dice lo siguiente. ¿Sí? Sí, mire, ya nos estamos quedando sin tiempo. Solo permítanos para ya ir para ir ya concluyendo este diálogo que mantenemos tanto con usted como con la profesora Julia. Profesora Julia. Sí. Las reformas. Solo
con claridad. Solo hay una manera de reformar la ley del Colprosuma, y es las 2/3 partes de los delegados propietarios al Congreso, que esperamos que sean 54 congresos a desarrollarse en el mes de diciembre del año 2025. No existe otra manera de reformar la ley, y que ese proyecto de ley se ha construido desde la Junta Central Ejecutiva para llevarlo al Congreso. No es cierto que los profesores afiliados a la organización solo pueden ser maestros de educación primaria. La actual ley, en el artículo 4, establece que el Colegio Profesional de Superación Magisterial Hondureño está constituido por los docentes afiliados al mismo, que ostenten el título profesional válido para el ejercicio de la profesión del magisterio y que llenen los requisitos de ingreso a la presente ley. Por lo tanto, todo aquel que es docente, que tiene un título para ejercer la docencia, puede afiliarse con esta ley a nuestra organización. Artículo 99, respetemos la decisión del artículo número 10. Profe, pero diga si es el reglamento, que el reglamento no desarrolla la ley. Usted sabe que una cosa es la ley y otra cosa es el reglamento. De conocer, de hacer un llamamiento limpio, transparente, sin trampas, a los delegados al Congreso, de las seccionales. Debemos, como Junta Central Ejecutiva, y mire, yo le llamo al profesor Luis Daniel, que ya paremos de estar haciendo zancadillas para este Colprosuma, porque me Julia Llanes allá en los votos de 10 contra 1, a los que vencen. No, es al magisterio, es al Colprosuma. Este Colprosuma que está debilitándose y que cada vez las estructuras intermedias se mueven, se movilizan, porque el atropello ya está llegando ahí. El artículo 22 hay que respetarlo en el inciso H, que hay que aprobar las reformas en el Colegio Profesional de Superación Magisterial Hondureño. Colprosuma primero, para trasladar el mismo proyecto, profesor Luis Daniel, no lo cambie cuando lo lleva al Congreso, no lo imponga usted solo. No lo impongan las mochilas de los profesores, consulte mínimamente, ahí tiene sus 10 votos. Solo Julia Llanes va a votar en contra y tiene sus 10 votos que ha trabajado muy bien usted. Siga trabajándolo así, pero hágalo de forma como dice la ley. No cambie el proyecto que le puso usted en las mochilas a los profesores, que salió de imprenta y lo endosó en un libro, y luego lo cambió para llevarlo donde el diputado Giovanni Martínez. Ahora, no lo cambie y diga cuál es su verdadero interés. La reelección indefinida. Y que nos diga aquí el profesor Luis Daniel, ¿es o no un aspirante a la presidencia del Colprosuma para el periodo 2024 en delante? Profesor, Sí. ¿se va a reelegir, profesor Daniel? Yo creo que nosotros estamos de algo claro. Estamos trabajando una reforma para no llegar a los estadios que hoy se encuentra la profesora Julia, alterada, a donde en el desconocimiento de la ley, porque ella alega con un reglamento que no desarrolla la ley, lastimosamente está del lado oscuro, que ha querido tener secuestrado por años a la organización. Me da pesar porque es una persona que se ha dedicado a despotricar, como muy bien ella lo sabe, que en la ley nuestra dice que todos aquellos que difaman la organización, ahí sabe cuáles son las sanciones que le corresponden. Pero aún así le entendemos, porque en la dialéctica nosotros sabemos que los disensos es normal. Lo que no es normal es el abuso con la mentira que ella tiene en el pleno en el pleno desconocimiento de la ley. Y la ley me gusta que la lea, porque sí, yo sé que ahorita se está dando con la piedra en los dientes. Muy bien. No me gustaría que un debate de a la altura de toda reforma se llegase al chisme, porque llegar a este extremo no hace ver profesional a las personas. Sí. Sería bueno, como muy bien se manifestó, que como ella estaba del lado oscuro, que querían que el Congreso ordinario no se instalara, entonces al no dársele el gusto, le ha tocado a ella con un grupo más que le han mandado a hacer ese mandado, y lo han hecho muy mal, por cierto, sí, que se respete la institucionalidad, porque de igual manera la ley tipifica las sanciones que corresponden ¿Cómo no, por lo que profesor? ha manifestado. Miren, nos estamos Agradecemos mucho, tiempo. nos terminó el tiempo, profesor. Solo conclusiones en 10 segundos, profesor. Yo sé que es muy poco tiempo. Vamos por la universidad,
Vamos por la no perpetuidad en el gobierno. Vamos porque todos los miembros de Junta vayan y no estén pensando en claustrarse en nuestra organización. ¿Cómo no? Vamos por la actualización de nuestra ley para ponerla a tono a las demás leyes educativas y apostar así a una calidad educativa. ¿Cómo no? Y poder fortalecer aún más este proceso de enriquecimiento. Sí, profesor, nos quedamos sin tiempo. Tenemos. Gracias. Muchas gracias, Gracias. al profesor Luis Daniel Fonseca, presidente de la Junta Directiva. Vamos con la Central de profesora. Profesora. Profesora, 10 10 segundos, profesor. profesora. Gracias por el espacio, compañeros que nos escuchan. Es lógico, la opinión queda en el magisterio. Decimos la verdad. Julia Llana es una mujer de conducta. Solo hacerle un llamado al compañero Giovanni Martínez para que por favor respete la institucionalidad de nuestro Colegio Profesional de Superación Magisterial Hondureño y que retire su proyecto de ley. Buenas tardes, compañeros Gracias. del público de Radio Globo. Muchas gracias. Bueno, gracias a la profesora. La profesora Julia Nos Iris quedamos sin Llanes, tiempo ya. miembro del movimiento Unidad Transformadora de El Colprosuma, y diputado Giovanni Martínez, yo lo conozco, contribuye a la democratización. Bueno, del Colprosuma. nos quedamos sin tiempo. Veámonos mañana. Ve el lunes. El Observatorio del Poder y el Pulso.hn presentó Cuarto Poder.